hay un proceso que al menos en la mayor parte de las experiencias se plantea, y el proceso empieza por el reconocimiento, por tener conciencia de que estoy actuando dualmente, tener esa conciencia como más percibida, más atenta. O sea, darse cuenta que en cuántas veces a lo largo de mi día yo estoy con el tema de yo, tú, yo, tú, yo, tú. Pero no solamente con el tema de yo, tú, sino con el tema de negociación, de qué me das, qué te doy, qué necesito, qué deseo, o con el tema peor, el que dice Corbí, el tema de la... ¿cómo se llama? ¿Cómo se coge? Depredación. 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 El tema de la depredación, gracias Javi. Que es yo te arranco, yo te quito, yo te manipulo, yo te poseo, yo te tengo. Y de ahí viene todo el proceso del sufrimiento. Pues ese reconocimiento es el primer paso. Darse cuenta cuántas veces, de qué manera hacemos esto. A veces, cuando lo hacemos al límite, incluso nos cargamos de culpa. Y la mayor parte de las veces, pues hacemos esto, porque es lo normal. La forma de vivir, pues es que tú estás ahí, yo aquí, y bueno, pues yo te quiero, pero yo te quiero porque tú me quieres, o a lo mejor no porque tú me quieres, a lo mejor tú no me quieres mucho, pero yo estoy esperando que, espero que, deseo que. Esos son verbos que su declinación son totalmente dualistas siempre. Y esa expresión es evidente que la mayor parte de los que, bueno, todos los que estamos aquí, pues hemos tenido que enfrentarnos a esa situación de cuántas veces estoy haciendo esto y nos seguimos enfrentando. O sea, no es algo que desaparece, que haya desaparecido. O sea, no hay ninguno aquí que le vea levitando en este momento, sino que estáis todos con el pie en la tierra. Y en ese sentido, pues hay ese, a lo mejor en algún momento, intuir, sentir la no dualidad, pero luego volver a la dualidad, ¿no? Bien, pues vamos a intentar al menos dejar sin argumentos a yo. Y eso lo vamos a hacer contemplando cómo el Buda, al menos en el Sutra del Corazón, ¿cómo empieza el Sutra del Corazón? ¿Os acordáis? Avalokitesvara, el Bodhisattva que mira hacia abajo, dice: todos los skandhas son vacíos. Y prácticamente todo el mundo nos pasamos a lo siguiente, que es forma no es sino vacío, vacío no es sino forma. Y ahí hacemos un poco el discurso. Pero hoy vamos a subirnos un poquito al otro. Todos los skandhas son vacíos. ¿Qué es eso de los skandhas? ¿Alguno de vosotros lo sabe? ¿Todos son tan listos aquí? Los agregados, ¿no? Los agregados, África. Los agregados. ¿Qué son los agregados? Hay un sutra del Buda que se llama Kanda Sutra, o sea, el sutra de los agregados. Y dice, habla de 5 agregados. Y los 5 agregados son la forma, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Y con eso establece el marco de la existencia. Uno puede discutir esto, pero vamos a meternos un poquito en esto, porque
es clave lo que el Buda dice en relación con este. Dice, toda forma que sea pasada, futura o presente, interna o externa, grosera o sutil, común o sublime, cercana o lejana. Esto se llama el agregado forma. Acordaros de que estamos hablando de una escritura que estas escrituras de los sutras se escribieron como 400 años después del Buda, pero en cualquier caso son hace 2000 años, como poco, ¿no? 2200 años. Y hace lo mismo con las sensaciones, con las percepciones, con la formación mental y la conciencia. ¿Recoge eso a todo lo que existe? Dijéramos en la cadena del ser, de la cual Ken Gilbert habla, existen existencias que no tienen más agregado que la forma. Por ejemplo, una roca, que, bueno, pues es una forma que... He de decir que para comprender que todo está conectado, uno tiene que romper con un esquema que nos atrapa, que es el tiempo. Nosotros miramos una roca y la miramos al día siguiente y es exactamente la misma. Pero es que el tiempo de la roca se mide en miles de años. El tiempo de un planeta se mide en millones de años. El tiempo de una mosca se mide en 24 horas. El tiempo de un perro se mide en 14 años. Y el tiempo del ser humano se mide en 80 años. Y entonces nos metemos en nuestra anteojera humana y entonces cuando contemplamos las cosas, decimos, no, son estables, son permanentes. Y generamos una idea de permanencia, que es a lo que viene el Buda. Bueno, pues toda forma, dice, todas sensaciones, todas percepciones, todas formaciones mentales, toda conciencia. La flor tiene sensaciones. Cuando hay sol, se abre. En mi jardín me fijaba en las flores, por la noche se quedaban así, y cuando hay flor se abre. Por lo tanto, hay una sensación, hay una respuesta a la luz. Es una forma de vida que tiene forma y tiene sensaciones. Un mamífero tiene forma, sensaciones y percepciones. Yo decía ayer que también, desde mi punto de vista, tenían estados de conciencia. O sea, eran tristes o eran alegres o hablaba de mi perro, ¿os acordáis? Y finalmente el ser humano es el que tiene conciencia de sí. Pues estos agregados, vistos así, pues uno puede comprender la existencia como un conjunto de esquemas. ¿Qué es lo que pasa con los agregados? Que nos apegamos a ellos. Y en el del resto del sutra, pues cita cualquier forma, pasada, futura, presente, interna, externa, grosera, sutil, común, sublime, cercana o lejana, que sea susceptible de apego, ofrezca seguridad y sea acompañada de elaboración mental, esto se llama el apego al agregado forma. O sea, 3 elementos. Los citaba ayer. Susceptible de apegarse. Cualquier forma. Mi mujer, por ejemplo. Susceptible de apegarse. Que da seguridad. Y para la cual el Ukugui generó un nombre, una estructura mental. El matrimonio. Como elemento de seguridad. Entonces, eso, situado así, puede generar el apego a esa forma. Y también lo sigue diciendo con las sensaciones, con las percepciones, con las formaciones mentales y con la conciencia. Parece que este es un texto un poco aburrido, pero ya veréis cómo llegamos al drama aquí.
¿Cómo se... Estamos hablando de formas, sensaciones, percepciones, conciencia. Veamos una visión. Yo tengo enfrente a mi amiga María Ángeles. Ya he pegado un salto tremendo en lo que acabo de decir, de calificar primero, ponerle un nombre y de llamarle mi amiga. ¿Cuál es lo primero? Lo primero es que esa forma estimula millones de fotones, millones de células en mi retina, pero no son más que estímulos. Y esos estímulos van a la corteza occipital. Y en la corteza occipital son cuantos eléctricos, son intercambios celulares y no muestran nada. O sea, eso si se quedara así sería solamente una foto. En la corteza preoccipital hay una interpretación entre lo que veo y lo que he experimentado anteriormente. Y entonces le he puesto un nombre, le pongo un nombre. En este caso es María Ángeles porque la reconozco. Pero ese nombre que le pongo, sea árbol, sea piedra, sea mi amigo Miguel, está cargado emocionalmente. Porque está cargado con mi experiencia de esa forma. Esa forma, cuando llegó aquí, me dio un abrazo tremendo y eso me llenó el corazón y entonces cuando la veo, pues tengo una sensación positiva o buena. Pero puede ser que una forma que para ti es positiva y buena, para mí no lo es. Entonces, esa carga emocional es la percepción que se elabora entre en cuanto a lo que es el mecanismo cerebral en la corteza preoccipital y la corteza frontal y el sistema límbico. El conjunto de esas tres cosas generan una interpretación. Me siento estable y feliz porque María Ángeles me quiere y me da seguridad de que yo tengo una apreciación de poder ser querido. Y me apego a eso. Y entonces yo digo que aquí hay alguien estable que es digno de ser querido y de mantener una seguridad. Y ese alguien estable lo llamo yo. Y ese alguien estable lo llamo yo porque además en mi cápsula del tiempo no mido el tema en millones de años, lo mido en días y en meses. Y entonces ese tema de seguridad lo mido en días, en meses. Imaginaros que lo mirara en millones de años. Pues sería un relámpago. Sería un relámpago que aparecería y desaparecería. Y ni María Ángeles ni yo estaríamos más que siendo polvo de estrellas en ese proceso. Porque el gran elemento que aquí hay, y por favor os pido que no veáis este texto como un planteamiento teórico, sino que miréis en vuestro corazón hasta qué punto este elemento en vosotros se está haciendo así, es que los agregados no tienen estructura propia, no tienen seguridad, no tienen estabilidad, sino que están continuamente cambiando. Y si yo soy un conjunto de agregados que se juntan
en una determinada experiencia, pero que luego cambian y desaparecen, a lo mejor no en 2 minutos, pero en el día siguiente, resulta que no tengo dónde agarrarme. Soy mi cuerpo, la forma, soy mis sensaciones, soy mis emociones. Cuidado con los 2 últimos agregados. Formaciones mentales, estados de conciencia, estados de estar presente aquí. Veo, es una suma de emoción y percepción. Tristeza, alegría, belleza, fealdad, progreso, no progreso. Cuando haces una cierta abstracción atribuida a ti, dices, estoy triste. Y ese estado mental es el resultado de un proceso acumulativo de experiencias, o al menos, o de una sola experiencia, pero que requiere un proceso que no diría que está en la parte frontal del cerebro, pero cercano. Lo digo esto porque el mono también puede estar triste, y el perro, y también puede estar alegre. Entonces, el estado mental, el grave problema es pasar de estoy triste a soy triste. Soy una persona triste. Este es el apego, donde he pegado el salto a ponerme un nombre y una forma muy cargada de elementos. Lo mismo que si digo estoy inteligente, o soy una persona tonta, o soy una persona infeliz, muy cargada de elementos experienciales que llevan al sufrimiento. Porque en el momento que me sitúo así, no me merezco vivir. Es un estado mental que viene como consecuencia de que desde pequeñito te han dicho que eres un insuficiente, que no sé qué, y al final has adquirido un determinado estado mental que lo has cristalizado. Y ese es el apego. Pero no es cierto que el conjunto de tu experiencia te puede llevar a que estoy triste, pero no te debe llevar a soy triste. Porque ¿quién es ese que soy? Es el elemento. Alguno de vosotros me decía que tuvo una crisis personal como consecuencia de que vio el sufrimiento del mundo y el drama del mundo. Y el tránsito, la clave, el problema, la crisis era no merezco vivir porque este mundo no funciona conmigo, y asumo yo un esquema que es correspondencia de un conjunto de agregados funcionando a todos los niveles, incluso a nivel social. Porque ¿cuál es el agregado dominante de apego a nivel social en la forma? El materialismo. ¿Cuál es el agregado en las sensaciones? El hedonismo. ¿Cuál es el agregado en las percepciones? El racionalismo. ¿Cuál es el agregado en las formaciones mentales? El individualismo. ¿Cuál es el agregado en la conciencia? El egoísmo. Son los apegos sociales que generan un estado
de una sociedad o de un grupo o de una estructura social y que conllevan al sufrimiento y que llevan al sufrimiento. La clave de este tema es que no son más que un conjunto de encrucijadas vitales que son cambiantes, que aparecen, que cambian y desaparecen. El conjunto de los agregados. Y cuando es así, y cuando llego a la conciencia de que es así, se me ha caído el yo. Porque el proceso del yo es un proceso de identificación de una estructura personal. En el agregado conciencia es donde se forma el personaje, donde el personaje adquiere identificación. Esa identificación puede ser cambiante, o sea, el tener un personaje no es negativo, quiero decir, el yo ser mujer, o yo ser padre o madre, o yo ser profesional, no es negativo en absoluto. Es todo un proceso de complejo de estructuras vitales que conforman una determinada acción. El problema es cuando la siempre. Cuando planteo esto como un esquema que me da seguridad y que me genera un montaje mental, una identificación. O sea, mi identidad es esta. Y cuando yo le pregunto a alguien, ¿tú quién eres? Que como dice Mercedes es una pregunta trampa. Y la respuesta, pues bueno, pues yo soy una mujer que nací en tal sitio y que me ocurrió todo esto y tal. Entonces me estás contando una historia que no eres tú. Y vuelvo a preguntar, ¿y tú quién eres? Y en ese esquema, no sé, porque lo que puedo responder si soy coherente con mi corazón es que hay una vida aquí que ha tenido un montón de experiencias, que se ha cruzado con un montón de cosas, que ha experimentado el amor, que ha experimentado la paternidad, que ha experimentado la tristeza, el drama, la visión de las cosas y del mundo, pero ese conjunto de cosas no dan respuesta a un yo. He empezado diciendo que íbamos a intentar hacer un recorrido desde la identificación y la estructura de un yo dual, un yo separado de lo demás, separado del otro, separado de las cosas, separado del ser superior, que está aquí y que tiene una independencia, tiene una estructura consolidada y una identificación y que tiene una historia, un principio y un final, a esa conciencia donde de pronto todo eso se desparrama, se pierde y lo único que puedo responder es que hay una encrucijada de vida que aquí se está manifestando, pero que no me permite tener una identidad. Yo la hago, pero no me permitiría tener una identidad. Y si no me permite, entro en vértigo. ¿Por qué? He pasado toda mi vida, incluso yendo al psicólogo, yendo a tal, para consolidar una persona, para consolidar un yo desde el cual manejarme. Y ahora en este rollo del Zen me encuentro que se me desarma esto. Y si se me desarma,
puede ser que tenga el consuelo, tenga la capacidad de sentir eso que dice Juan de la Cruz, venir a ser nada para serlo todo. Puede ser que entre en una experiencia de diafanidad, de aceptación de que tú y yo somos realmente esa mezcla. Y yo voy a trabajar en ese sentido. Y hoy me sigo sosteniendo todavía en un yo personal, pero yo ya sé que eso tiene que irse difuminando. Y que cuanto más se difumine, más tú serás parte de mí. Y ahí se caen un montón de cosas. En primer lugar, hay una sensación de ausencia. ¿De qué? Ausencia. Porque os acordáis que citaba el primer día, ayer, que todos nosotros, de una manera u otra, tenemos un fuego en el centro de nuestro ser, un anhelo. Y lo sé, no solamente porque os conozca, sino porque estáis aquí. Porque estáis aquí sentados en silencio. Porque no estaríais aquí si ese anhelo no se hubiese manifestado en algún momento de vuestra vida. La mezcla de este anhelo que está en el fondo del ser y que yo digo que está en el fondo de todo lo que existe. Y yo no lo digo por decirlo, sino porque los grandes maestros y los místicos lo citan de formas muy diferentes. Eso que se llama bodhicitta, o naturaleza esencial, en la tradición budista, o de lo que se llama el fondón del alma, en la tradición escolástica cristiana. Ese anhelo que está en el fondo de todo lo que existe, hay que combinarlo con esta persona que se ha puesto en crisis, que ha perdido, al menos en este repaso, su identidad. Y que no me atrevo a ponerle nombre ya. Porque yo le he puesto nombre, me pusieron nombre, yo me llamo Pedro y yo soy en unos casos el doctor Pedro, en otros casos don Pedro, en otros casos Pedrito, y en otros casos, pero de alguna manera respondo a todo eso. Y todo eso tiene una conformación que además, curiosamente, con esa nos movemos en el mundo, porque hay un continuo intercambio entre lo que la persona piensa de mí, lo que yo pienso de la persona, lo que yo quiero aparentar frente al otro, etc. Y hay un continuo proceso donde también los agregados están mezclándose. Sensaciones, emociones, percepciones, están ahí mezclándose. ¿Es posible vivir en un baile dinámico de agregados donde ya no me identifique? Pues claro que es posible. Claro que es posible hacer una forma de vivir donde ese conjunto de cosas sea en un momento dramática, en otro momento gozosa, en otro momento deprimente, pero vivirlo con pasión. Dice el texto, el Satipatthana, un monje vive contemplando su cuerpo en el cuerpo, de forma ardiente, claramente comprendiéndolo y en alerta, habiendo superado en este mundo la avaricia y el sufrimiento.
El Satipatthana sigue citando los demás agregados. Luego pasa a las sensaciones, a las emociones. Un monje vive contemplando las sensaciones en las sensaciones, de forma ardiente, etcétera, etcétera. O sea que el planteamiento que aquí se hace es la alternativa de vida, es vivir apasionadamente el momento presente, sin buscar identificaciones. Para eso ejercitamos el silencio. El silencio es cuando los ruidos se quedan fuera. Y los ruidos son todos llamados al apego y a la identificación y a la conformación de estructuras mentales. Si miramos los llamados de la publicidad, por ejemplo, están prometiendo continuamente para atraerte, para comprar satisfacciones, goces determinados, etc. Y algunos de una forma patética, ¿no? Pero los llamados más sutiles, pues son todos ruidos que van dirigidos a la conformación de una identidad, a la conformación de una seguridad, a la creación de una estructura mental fija, etc. Pues venimos al retiro y nos quedamos en silencio. Y afortunadamente no es un retiro donde la palabrería continúa. La mía sí, ahora no, pero si dejamos entre paréntesis el teiso y lo dejamos aparte, en muchos momentos he tenido la tentación de no hacer teisos, pero bueno, aquí están. Si dejamos aparte eso, me siento en silencio. ¿Qué hago al sentarme en silencio? Empiezo a olvidarme de la estructura del agregado forma. Empiezo a dejarlo tranquilo y me duele aquí, me duele allá, tengo esta molestia, no les hago ni caso. Estoy sentado en equilibrio, asentado en el suelo, sin que el cuerpo tenga que representar nada. Ni sonrisas, ni nada. Estoy solo. ¿Qué hago con el agregado sensaciones? Pues lo mismo. Ahora acabo de oír el timbre, ahora me duele aquí, lo hago, le doy la bienvenida y lo dejo ir. Le doy la bienvenida y lo dejo ir. Emociones, lo mismo. Percepciones, lo mismo. Pensamientos, lo mismo. Y al final, ¿qué hago? No hago nada. Y el elemento de esta meditación es el momento en el que no hay alguien que hace, sino simplemente está la meditación. No hay un yo meditante. El salto en el silencio es ese. Por eso es tan importante. Voy a la ausencia. Hay una crisis cuando en la experiencia poco a poco el yo se va cayendo. Hay una sensación de orfandad, porque el fuego que hay dentro ha sido mucho tiempo olvidado y no sustituye todavía a
esta forma, estas necesidades, esta historia, este perfil. San Juan de la Cruz lo expresa en un poema desgarrador, bellísimo, que todos conocemos. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salitas clamando y era sido. Pastores los que fuerdes por las majadas aloteros y por ventura pierdes aquel que yo más quiero. Decirle que adorezco, peno y muero. Coloca un tránsito espiritual en términos de un poema amatorio. También el Cantar de los Cantares hace lo mismo, ¿no? ¿Quién es este amado del cual adolezco ausencia? ¿Quién es este amado que me ha dejado herido? Ese fuego es mi herida. Y no sé a dónde ha ido. Durante mucho tiempo los místicos y los religiosos han interpretado a ese amado, lógicamente, en términos dualistas. El Jesús resucitado, el Dios bondadoso que se ha escapado de la existencia. ¿Cómo es ese amado en términos no duales? En términos de no yo, no dos. Es en ese balance de forma y vacío, ¿os acordáis? Cuando dimos hace un mes y pico la charla de forma no es sino vacío, vacío no es sino forma. Ese vacío que hablábamos que es lleno de existencia no independiente, hablábamos de que todo está interconectado. Ahora estamos hablando de ese salto de, en vez de agregados que crean identificación, un conjunto de vida que se entrecruza continuamente en esta forma de vida, pero en todas las formas de vida y en todas las formas, incluso aunque no haya vida, se entrecruza continuamente. No somos tan privilegiados para tener ese anhelo y ese fuego solamente en los seres humanos que han adquirido conciencia. Se desparrama por todo lo existente. Por lo tanto, ese amado que era sido, hay que encontrarlo en todo lo que existe. La alternativa que nos queda en el salto que estamos expresando es ver la esencia en cada momento y en cada cosa, donde la separación ya no existe, donde no estamos ya fragmentados. ¿Cuál es la guía que nos ha de llevar allí? Porque no estamos allí. Estamos todavía en el aquí. Estamos todavía en el tema de
dando vueltas, jugando con mis agregados que me conforman una identidad, etcétera, etcétera. Pero he dado pasitos a ese camino. Y además, es que no hay un allí. Porque eso es como es la realidad. Lo que pasa es que yo me he puesto un montón de velos y tengo que empezar a quitarme esos velos. Y no se quitan esos velos a través de una gran iluminación que de pronto me lo convierta todo en perceptible y me dé cuenta de que yo soy hoja, soy árbol, soy nube, soy Jesús Mari y soy al mismo tiempo Pedro. Porque el otro elemento importante, y ahí conviene no perderse, es que la vida y la realidad se expresa en apariencias consolidadas aparentemente. Es decir, el árbol tiene una forma determinada y yo tengo otra forma determinada y el perro tiene una forma determinada y el cocodrilo tiene otra. Y claro, yo puedo decir, no, yo soy el cocodrilo. Bueno, pues ese salto de conciencia, esa penetración, pues tiene como challenge, estaba hablando en inglés, tiene como barrera el que el cocodrilo tiene una forma muy determinada y yo tengo otra. Y en el periodo de vida que tengo yo no voy a adquirir la forma del cocodrilo. ¿Cómo doy ese camino? ¿Cómo doy ese salto? Porque puedo llegar a comprenderlo mentalmente. Puedo llegar a tener una teoría sobre esto. O sea, por la cara que ponéis todos, no estáis demasiado asustados de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, eso quiere decir que en vuestra experiencia, pues esto ya ha entrado mentalmente, de alguna manera. Y también en el atisbo de pequeñas experiencias que hayáis podido tener, esto se ha hecho evidente. Dice el autor de La nube, no a través del entendimiento. No avanzarás a través del entendimiento. Del conocimiento, dice. Has de avanzar a través del amor. Y aquí voy a dejar yo la charla hoy. Primero porque son 1:20 y tenemos que ir a yoga. Y hoy tenemos la felicitación de poder tener a Daniela con nosotros. Y porque aquí comenzaré mañana. O sea, ¿cómo es esto de avanzar en la práctica vital? No a través del conocimiento, no porque el conocimiento, por eso hice la charla ayer, para salvar el conocimiento, no porque sea negativo, pero en la práctica del contemplativo hay que avanzar a través del amor, sea lo que sea eso del amor, que lo veremos mañana.